Todos los diarios de Capital Federal están ocupados por lo que sucede en Venezuela. Como ustedes saben, el viernes un golpe de Estado, apoyado por los medios de comunicación locales, los medios privados, y una manifestación de mucha gente, y luego de también una veintena de muertos. Bueno, los militares apresaron al presidente Hugo Chávez y lo metieron en un cuartel. Pero al día siguiente todo cambió, porque Chávez resurgió de sus cenizas y terminó volviendo a ser repuesto en el poder porque una serie de militares leales se sublevaron y también los sectores más pobres de Venezuela salieron a la calle a apoyarlo. Usted seguramente querrá conocer cuál es la lógica que hay detrás del fallido intento de derrocar a Chávez. Nosotros le vamos a contar ahora y después vamos a ver un informe y más adelante vamos a hablar con Miguel Bonazo sobre este tema y seguramente usted va a entender muchísimo más sobre esto. Pero, ¿cuáles son las leyes principales que sancionó el gobierno de Chávez? Véalas y va a entender un poquito más. Una tiene que ver la ley de tierras que combate el latifundio, que es una cantidad de tierra en manos de una sola persona. Hizo una reforma agraria. O termino con el latifundio, me muero, fue una promesa electoral que tuvo. También hizo una ley de educación que aumenta el control sobre la educación privada, incluyendo la educación religiosa, limita los subsidios y favorece a la educación pública. Ustedes saben que Venezuela es la cuarta reserva mundial de petróleo y sancionó una ley de hidrocarburos que intenta controlar la asociación del Estado con los privados y puso en la Constitución venezolana que el petróleo de Venezuela es de los venezolanos. Y por último, una ley de pesca que regula la actividad industrial para defender el ecosistema. Y también una ley de costas para cuidar la propiedad de las tierras costeras. Esto es lo que sancionó, entre otras cosas, Hugo Chávez. Nosotros estuvimos hace un tiempo atrás en Venezuela porque ahí se trazan muchos paralelos con la situación argentina. Mucho tiene que ver, por ejemplo, el descrédito de los partidos políticos tradicionales. Históricamente Venezuela tuvo 40 años de democracia, mientras en el resto de la región había golpe de Estado. En Venezuela no lo había. Estaba por un lado la socialdemocracia, por otro lado los demócratas cristianos. Eso los venezolanos llamaron cogollo, la tranza, algo muy parecido al bipartidismo que sucede acá en la Argentina, esa sensación que muchos tenemos que se turnan para robar 4 años cada uno. Bueno, esa misma sensación tuvieron los venezolanos y eso provocó el ascenso de Chávez al poder. Para que usted entienda, porque seguramente muchísima gente no lo puede entender, lo que sucede en Venezuela, vea este informe con algo de histórico y también con actualidad. Durante los años 70, el boom petrolero llevó a Venezuela a un bienestar inesperado. Pero el progreso, las autopistas y el crédito fácil también trajeron un típico virus de los políticos latinoamericanos: la corrupción. Las cúpulas partidistas fueron imponiendo sus criterios, sus decisiones al país, hasta el punto de que el pueblo la fue llamando despectivamente cogollos, los cogollos partidistas. En Venezuela se le llama cogollo a lo que en Argentina llamamos la tranza de los políticos. En 1989, mientras en Argentina la gente saqueaba supermercados en respuesta a la hiperinflación, en Venezuela pasaba lo mismo. Fue el Caracazo. Están saqueando los establecimientos comerciales. Esta situación jamás se había vivido antes en el país. Los venezolanos están reaccionando de esta manera tan injusta. La corrupción jugó un rol estelar en este proceso de deterioro de la clase política. El desprestigio de Acción Democrática, de los partidos tradicionales de la política venezolana, provoca el surgimiento de Chávez. Las condiciones permitían que cualquier líder con una capacidad de convocatoria mínima, con un discurso honesto, pudiera surfear la ola que la propia corrupción e incapacidad de adaptación de los partidos tradicionales estaban generando. Cuando en los años de la bonanza económica había corrupción, quizás no era tan protuberante porque, bueno, había, digamos, el boom de los petrodólares y eso permitió que, bueno, en cierto modo la corrupción se disimulara en medio, la corrupción se disimulara en medio de ese mar de abundancia. Carlos Andrés Pérez, jura usted. Un día, los petrodólares se terminaron, pero la corrupción no. Sí, juro.
Fue entonces cuando el sistema bipartidista que durante 40 años gobernó Venezuela sin golpes militares comenzó a desmoronarse. Los partidos se suicidaron. Señores, los partidos políticos de este país deberían darse cuenta que son gente sentada a una mesa, jugándose todo en un partido de póker, de truco, vamos a decir, ¿no? El problema es que la mesa está en un gran témpano y el témpano va derivando hacia las aguas tropicales. Se lo dijimos hasta el cansancio. Bueno, se le derritió el piso político bajo los pies. En 40 años, ¿qué era lo que hacía, hermano? Hacían negocios bajo la mesa, a escondidas, no le informaban nada al pueblo. Porque había unos partidos tradicionales que no lo hacían bien. Claro. No estaban hablándole caro al pueblo, la economía estaba abajo, ellos se llevaban todo el dinero. El 4 de febrero de 1992, un militar hasta entonces desconocido intentó derrocar al desprestigiado presidente Carlos Andrés Pérez. El líder de ese golpe era Chávez. Había varios líderes, Chávez era un connotado líder, ciertamente. Pero es un poco el que surge al menos como líder, porque después hace un discurso muy famoso que llamado discurso del minuto, ¿no? Famoso por su brevedad y contundencia. A las 12 horas de comenzado el movimiento militar, Hugo Chávez llama a deponer las armas a sus camaradas por televisión. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre. Por primera vez en años nos encontramos con alguien que dijo, yo soy responsable de esto. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Finalmente, al año del intento de golpe y con Chávez en prisión, Carlos Andrés Pérez fue destituido y más tarde condenado a 28 meses de prisión por corrupción. Pero en esta primera batalla vamos a comenzar a echar a los bandidos. El 6 de diciembre de 1998, tras una campaña muy agresiva contra la política tradicional, Chávez se convirtió por amplio margen en el presidente más joven de la historia venezolana. Muchos empezaron a compararlo con Perón. Se parecían en el carisma, en la esperanza que despertó en el pueblo, en el aliento social de su propuesta, en el aliento popular. Ese tipo de liderazgo como el de Perón es para Chávez una referencia, pues. Es lo que él desearía hacer. ¿Hay que tenerle miedo a Chávez? No, ningún miedo. El pueblo tiene plena confianza en el presidente Chávez. Es lo mejor que le está pasando al país. ¿Qué es lo mejor que tiene Chávez? No, que es un hombre revolucionario. El país va a salir adelante con Chávez, si Dios quiere. Después de su primera elección, Chávez ganó otras 6, todas por amplio margen. Reformó la Constitución por plebiscito e introdujo la reelección. Su blanco predilecto seguía siendo la política tradicional. Tienen 40 años instalados en una dictadura de cogollos. Pero si no creen ni siquiera en sus propios seguidores, si no respetan ni siquiera a sus propias bases, ¿cómo van a creer en cuál democracia, por Dios? Un hombre revolucionario que está demostrando que va a luchar para que este país siga saliendo adelante, porque en 40 años los que habían gobernado lo dejaron atrasar. ¿Tiene aspiraciones de dictador? Yo creo que tiene aspiraciones a perpetuarse en el poder. Por su ambición de poder y por sus discursos interminables, a Chávez se lo comparó con Fidel Castro. Él nunca oculta su amistad con Fidel ni su admiración por el régimen cubano. Chávez no es marxista, pero tampoco es antimarxista. No es comunista, pero tampoco es anticomunista. En estos años en el poder, Chávez estuvo con Dios y con el diablo. Bueno, Chávez es un hombre populista, muy pragmático, muy ambicioso y bueno, creo que no es un hombre auténtico. Allá aquellos que pretenden constituirse y que durante muchos años han tratado
de ser exportadores de modelos políticos y de imponer modelos políticos incluso a punta de balas y de bombas. A partir de la crisis política que se vive en Argentina, muchos dicen esto puede terminar con el descrédito de los partidos y puede terminar en Fujimori o Chávez. Suficiente descrédito de los partidos tradicionales, suficiente cansancio de la población y que haya un liderazgo profundamente cristiano y nacionalista. ¿Tienes ese líder? ¿Han llegado a ese límite? Seguimos con Miguel Bonazo, periodista, que ha tenido oportunidad de conocerlo a Chávez. Bueno, mira, directo. Nosotros cuando se produjo el segundo golpe en Venezuela en el año 92, que se produjo, si no me equivoco, hacia agosto, septiembre, más o menos para la época del Fujimorazo en Lima, fuimos con mi compañera, con un grupo en ese momento haciendo un trabajo para la televisión británica, para Channel 4 de Londres, y logramos meter una cámara de 8, de video 8, en la cárcel de Chávez y nos dio una entrevista espectacular, que a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía quién era Chávez, ¿viste? O sea, entonces, de golpe, ver un militar, uno que estaba acostumbrado a nuestros militares, que no solo te citaba a Gramsci, sino que lo había leído, evidentemente lo había leído, que te citaba a Galeano de memoria, que tenía toda una concepción humanista, me llamó la atención. Pero al margen de esto, hasta ahora, Chávez algo hizo mal, porque el deterioro en la opinión pública en estos meses fue lapidario. Pero lo que pasa, mi querido Rolando, es que no lo intentaron tirar por lo que hizo mal, lo intentaron tirar por lo que hizo bien. Yo creo que hay un elemento muy importante ustedes lo han puesto muy bien en los carteles, ¿no es cierto?, estos referidos a las leyes que le estaba tratando de impulsar. Hay una que fue particularmente indigerible para la oligarquía venezolana. ¿Petróleo? Vieja palabra. Petróleo, por supuesto, pero hay otra más, mucho más importante todavía desde el punto de vista interno, que es la ley un poco lo que le costó la cabeza a José Gelbar en la Argentina en la época de Perón y a su secretario de Agricultura, Giberti, la ley de la renta potencial de la tierra. Es decir, que si vos tenés una propiedad determinada, ¿no es cierto?, se analiza que en esa extensión de tierra tenés que producir, digamos, una determinada cantidad y no la producís, el gravamen va subiendo y puede llegar a ser confiscatorio. Eso para tierras improductivas, digamos. Es justamente, digamos, y no se discute la propiedad, no es un problema de socialismo, capitalismo, no se discute la propiedad, lo que se discute es el uso que vos le das a esa tierra. Si vos le das un uso que socialmente es justo, o sea, el Estado, entonces vos producís riqueza y el Estado puede cobrar, ¿no es cierto?, determinado tipo de impuestos y eso se derrama sobre la sociedad. Una de las cosas que el golpe contra Chávez dejó en claro es que, por ejemplo, en el caso del Fondo Monetario Internacional, le importa más la política económica que la democracia, porque rápidamente apoyaron el golpe, un golpe claramente de derecha, o sea, claramente al estilo de lo que fue el golpe del 76 acá. Yo no quisiera hacer lo que los mexicanos dicen, echar crema en mis tacos, o sea, autojactancia, pero publiqué en Página 12 hace algunos días, ustedes recordarán, un artículo titulado "La democracia pasó de moda", y antes había publicado el documento de Santa Fe 4 de los asesores de George W. Bush. Dos muchachos. Exactamente. Y había publicado también otra nota sobre cómo estaba involucionando la política norteamericana y cómo en términos de democracia, y cómo del famoso consenso de Washington, que recordarán era democracia más mercado, se había ido pasando al consenso de Monterrey por la ciudad mexicana. Mercado a secas. Vuelven los cowboys, claro. Ahora, fíjense que esto tenía una regresión insostenible para todos nosotros. Y por eso yo creo que es un hecho muy digno lo que ha ocurrido. Claro. ¿Y cómo quedó la diplomacia norteamericana, teniendo en cuenta que el embajador en Venezuela, Charles Shapiro, dijo que el día del golpe resaltó las virtudes y valores cívicos de los venezolanos y lo calificó como un extraordinario día? 12, y voy a dar pruebas de que ese señor fue el titiritero del golpe. Sí. Sí. Y que además hubo provocaciones de la DICIP, de la Policía de Investigaciones de Venezuela, claramente vinculada a la CIA históricamente, que fueron los que tiraron y para atribuirle después la represión a la Guardia Nacional, ¿no es cierto?, a las fuerzas chavistas, digamos, los francotiradores famosos, porque ya hay un video incluso en Venezuela y ya hay elementos documentales. Pero hay algo más grave, el portavoz de Bush, Ari Fleischer, no condenó el golpe. Si esto ocurrió, no dijo, no se ha violado, digamos, la democracia. ¿Qué lectura hay que hacer desde la Argentina, lo que pasó en Venezuela? Bueno, yo creo que afortunadamente en este caso una lectura optimista, Rolando y Daniel. ¿Sí? Creo que sí. ¿Por qué? No, hubiera sido terriblemente pesimista
Un mal antecedente. Si el señor Estanga, Carmona, se queda. Estongo. Estongo, no sé qué. Porque entonces significa que acá puede venir el general Brinsoni y poner, por ejemplo, al banquero Emilio Cárdenas o al señor Macri. No des ideas, por las dudas. Es que ahora estoy más tranquilo, ahora no lo van a hacer, porque Estados Unidos mismo se ha dado cuenta que ha patinado. Y se ha dado cuenta el señor Aznar, que se apresuró también a reconocer al golpe, ¿no es cierto? Y que Estaban todos contentos, se les vio la baba. Exacto, y que ahora va a tener que recibirlo a Chávez como su excelencia en la próxima cumbre de Madrid. No, yo creo que Chávez queda herido también. No, yo creo que queda consolidado en su liderazgo. Y te digo más, creo que para nosotros es muy importante en este sentido, la fuerza popular. Si está unida, como en el caso de Venezuela, además, a unas Fuerzas Armadas que históricamente han sido democráticas, porque esto hay que decirlo en beneficio de las Fuerzas Armadas venezolanas, no han sido como nuestras Fuerzas Armadas. No tienen las manos manchadas de sangre como los nuestros. No tienen las manos manchadas de sangre y además han ido a la Universidad Simón Bolívar, han tenido, en términos generales, salvo algunos generales criados en la Escuela de las Américas, como los que dieron el golpe, justamente, que esos son personajes manejados por el señor Shapiro, directamente, salvo ese tipo de general corrupto que también existe, esos gorditos que financiaba Carlos Andrés Pérez, ¿no es cierto? Esos de whisky, muchachas. Bueno, salvo esos generales de las escuelas de las Américas, hay generales en Venezuela que son verdaderos intelectuales. O sea, el caso de Chávez no es un caso aislado, que es un paracaidista que lea Gramsci. O sea, hay mucho. Yo he hablado con generales venezolanos. Hay un elemento nuevo. Tened en cuenta que los militares, las Fuerzas Armadas están divididas. Parece que la Fuerza Aérea siempre estuvo con Chávez, la Armada siempre estuvo contra Chávez y el Ejército... La Armada tiene la tradición en todos lados siempre. En toda la Armada, sí, lo estábamos hablando fuera del corte casualmente. También la sociedad está dividida, ¿no? El 80%, lo que se llama en Venezuela los cerros, los pobres, las villas. Así es. La clase media está contra Chávez. ¿Imaginás? Digamos, y además es una sociedad muy militarizada. Pequeño detalle. Los barrios de clase media están electrificados directamente. Una violencia social. ¿Imaginás una guerra civil, una cosa así? Es inimaginable y yo creo que Chávez conduce justamente hacia una racionalidad. El tema de Fede Cámaras. ¿Y cuál es la racionalidad? La racionalidad es que la democracia no puede tener un 80% de excluidos. Es decir, no puede ser que nuestras democracias produzcan cosas como las que hemos pasado de la pobre Concepción Flecha, ¿no es cierto? A esta madre a la que le arrebatan el hijo con un método directamente delincuencial y nazi, ¿no es cierto? O sea, esto no puede ocurrir, la democracia no es eso, la democracia es justamente el respeto de las minorías, desde luego, pero ante todo que se cumpla la voluntad de la mayoría, así que las mayorías coman, tengan techo, vayan al colegio. Esto explica, yo creo, Daniel, la deserción del Estado, fíjate lo que acabamos de ver. Entonces, ¿cómo le vas a dar el gobierno a un empresario? ¿Por qué? ¿Por qué se lo dan al señor de Fede Cámaras? Esta es la pregunta que hay que hacer. Es una gran pregunta. ¿Por qué un empresario? ¿Viste? Además, digo, en esa chirinada infame. No, yo estoy contento. Creo que han restituido la dignidad para todos. Bueno, te agradecemos mucho, Miguel. Ya volvemos. Gracias. Para ustedes que estuvieron en sus casas, que nos paraban por la calle, en la madrugada del jueves, seguramente ustedes se habrán enterado, la echaron a la diputada nacional Norma Ancarani de Godoy. Hace 2 años nosotros empezamos a ocuparnos de esta buena mujer. Hace 2 años, Toñetti. 2 años, estábamos en otro canal. 2 años. Hace 2 años contamos por primera vez que la justicia estaba investigando a la diputada Ancarani de Godoy por su relación con un caso tremendo, el robo de una bebé en Mar del Plata. Y a lo largo de estos 2 años, la diputada Godoy fue, ¿cómo decirlo?, un habitué de nuestro programa y por eso nosotros, para que vea la diputada también que no somos gente rencorosa, le queremos hacer este homenaje. Norma Ancarani de Godoy ya no es más diputada de la Nación. El viernes, la Cámara de Diputados decidió su expulsión por desórdenes de conducta. Nosotros aconsejamos la exclusión por desorden de conducta en los términos del artículo 66 de la diputada Ancarani de Godoy. Muchos de esos desórdenes fueron primicias de Punto Doc. En abril de 2000, para la mayoría, Norma Godoy era una diputada más. No cultivaba un perfil alto y casi nadie conocía su rostro. Pero una investigación por robo de bebés la hizo saltar a la fama. ¿Ustedes creen que a su hija se la llevó gente poderosa? Sí, yo creo que sí. ¿Y por eso no pueden encontrarla? Yo creo que sí, hay gente que tiene poder. La esposa, que en su declaración dice que fue presionado, y las palabras son la gorda de Mar del Plata, nos hizo filmar esto. Hoy, Norma Godoy figura en la causa por robo de bebés como imputada no procesada. Poco tiempo después, empezaron a aparecer irregularidades en los manejos de las fundaciones de Norma Godoy.
Según el diario La Nación, la Fundación Familia Sol de Godoy recibió $600.000 del Banco Mundial para crear una reserva ecológica en las afueras de Mar del Plata. La reserva ecológica nunca se hizo y los $600.000 se sumarán a la deuda externa argentina. A fines de 2001, el nombre de Norma Godoy ya figuraba en varias causas judiciales. Sin embargo, fue esta cámara oculta la que una vez más la dejó al descubierto. No, pero ustedes dijeron cada cosa, flaco, que había que agarrar una estaca y cagarlos a balazo porque no se merecían otra cosa. Porque no se merecen otra cosa porque son unos hijos de puta. El 2002 no empezó mejor para Norma Godoy. Punto Doc descubrió que recibió en 3 años casi $1 millón en aportes del Tesoro Nacional para distintas fundaciones. La idea era ayudar a discapacitados, pero esos fondos, al parecer, se perdieron en el camino. ¿Es acá del centro? Sí. ¿Qué es el centro de Godía, no? Sí. ¿De qué es como esto? la mano. Creo que de Norma Godoy. No sabe que está construyendo, ¿no? ¿Esto sabe cuánto se ¿Hace mucho que está así? Oh. Hasta que termine, ¿sabe lo que va a pasar? Sí, ¿no? Finalmente, un empresario misionero fue ilegalmente detenido por la policía local por orden de la diputada Godoy cuando lo confundió con un periodista de Punto Doc. ¿Qué hubiera pasado si realmente hubieran detenido a un periodista de Punto Doc? ¿Qué le hubieran hecho? No lo quiero imaginar. Norma Godoy ya no es más diputada nacional. Ahora solo falta que la justicia se expida sobre las causas donde está involucrada. No pueden ser tan hipócritas, tan soretes y desinformar y encima mentir a la sociedad. ¿Qué quisieron hacer conmigo? Más daño del que me hicieron. A medianoche viene Babi Echecopar ahora. No puedo decir, tengo hambre. Sí, tenés hambre, La gente de está bien, televisión tiene también hambre. come. Bueno, nos volvemos a ver el próximo miércoles.